Y ahora vamos a ver más de fasores. Si tú tienes, por ejemplo, expresado el voltaje de esta forma, voltaje igual a 15 sen de WT más 0 grados, ¿cómo sería expresado en términos de fasores? Simplemente vas a tomar así y vas a decir 15,0 grados. Listo, de esa forma. Y acá, si tienes para la corriente, ves, te dije que no necesitas saber mucho. Para la corriente, si tienes 10 seno de WT más 0, ¿cómo estaría determinado la corriente en términos de un fasor? Sería 10, acá la han puesto mal, ya la corriente sería 10,0 grados. Ahora vamos a generalizar esto. Mira, teníamos un voltaje que era 15 sin de WT más algo, yo voy a llamarlo teta, ¿ya? Un ángulo, digamos que tiene un desfase. Entonces, ¿cómo sería expresada en términos de fasores? En forma, es importante que sepas ponerlo esto, ¿ya? En su forma fasorial, siempre se va a trabajar en su forma fasorial. En forma fasorial, el voltaje es 15 punto y coma teta. Entonces, este puede generalizarse de esta forma. El voltaje, a ver, celeste es bueno para la generalización, la verdad está. Celeste, el voltaje va a ser igual a A por el C de WT más algo. Así, este tiene la forma del voltaje alterno. Voltaje alterno. Esa es la forma. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer, José, para pasarlo a fasores? Porque tú me has dicho que vamos a trabajar con fasores. Ok, tranquilo. En fasores simplemente vas a tomar la A y vas a tomar el teta. Y si el teta es 0, vas a poner 0 grados. ¿Entendiste? De esta forma. Ahora, y si yo tengo corriente, José, ¿cómo sería corriente? Ok, corriente va a ser así. Igualito. Más algo. Esa es la forma más general. Entonces, la corriente en forma fasorial, José, ¿cómo sería? Sería así. Listo. Solo vas a tomar la amplitud y el ángulo de desfase. ¿Entendido? De esa forma se va a generalizar estos casos. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una corriente así. A ver, ¿quién es un capo acá? Sende, ¿cómo está? Sende, ok. Ya, ¿quién me dice cómo sería su forma fasorial de esta corriente alterna? ¿Qué hablo de su forma fasorial? Toque el chat. Ok, la corriente, ¿cómo sería en su forma fasorial? Vas a tomar simplemente la amplitud y su ángulo que es 0 grados. Una más. Pongo acá una corriente igual a 50 por el sen de 20 pi más 30 grados. Ya, dígame cómo sería su forma fasorial de esta corriente. Pásenlo a la forma fasorial. Esta última que estoy poniendo. Chat, a ver. Forma fasorial sería 50,30. Tú ya sabes que este W, por más que tenga pi, no te debe asustar porque este es 2 pi por f. Y de acá yo puedo sacar f, ¿sí o no? O sea, sería 20 pi igual a 2 pi por f. Pues la frecuencia acá es 10. También puedes sacar eso. ¿Te das cuenta? Hay mucha información que puedes sacar de eso. ¿Y por qué quiero tanto que tú lleves toda la forma fasorial? Al último, un ejercicio más para voltaje. Tengo esto. 30, no, 30 ya está mucho. Vamos a poner raíz de 3 sobre 2 por el seno de 40 pi más pi quintos. Ya, dígame esto en su forma fasorial, el voltaje en su forma fasorial. En su forma fasorial. Toque. ¿Cómo sería? Chat o prendan micro. Sería raíz de 3 sobre 2 punto y coma pi quintos. ¿Sí o no? Ya, una cosa quiero que aprendan, esto de la calculadora. ¿Por qué? Porque tú vas a tener muchos circuitos en los que vas a tener así, circuitos. Vas a tener, por ejemplo, acá un voltaje en forma fasorial igual, por ejemplo, a 30,25 grados. Y acá vas a tener un voltaje igual a 50,30 grados. Y te van a pedir sumar los voltajes en las dos resistencias. Pues tú debes trabajar en forma fasorial. Yo sé que tú eres capo y puedes decir, chucho, yo me pongo a estudiar complejos y domino cómo sumar y multiplicar complejos y lo opero. Pero recuerda que vas a ir a un examen de 2 horas. Y ahí tú operar complejos te vas a demorar. Por eso en el examen es obligatorio llevar tu calculadora y los profes nos enseñan a usar la calculadora en forma fasorial para que tú puedas sumar estos valores en forma fasorial de manera más rápida y ganes tiempo.
es obligatorio que aprendas a manejar la calculadora en forma fasorial. Si tú tienes ahorita la calculadora, te voy a hacer un tutorial para que tú veas cómo se pone en forma fasorial. ¿Entendido? Quiero que quede acá para que tú lo revises la grabación cuando tú quieras. Ya. Capaz que tienes esta calculadora, yo tengo esta. Puedes tenerlo diferentes. A ver, vamos a cambiarle de modo. Ya. Mira, ¿cómo debe estar inicialmente tu calculadora? A ver que se enfoca bien. Ya, gente. Ay, no, no se enfoca tan bien. A ver, lápiz. Mira, acá dice mi cálculo. Dice que está en M, ¿sí o no? M es de mate. Y D es de grados sexagesimales. Y esta parte mat está en normal, o sea, el normalito. Siempre ponlo en D, ¿ya? Que esté en D. Procura eso. D quiere decir en sexagesimal, o sea, para que no estés pasando a pi quintos, para que no demores. Ponlo en sexagesimal. Ahorita, tú que estás acá, ¿tienes D, sí o no? Tienes D, ¿no? Está en D. Chévere. Si está en radianes, igual te vas a mod y lo cambias a sexagesimal. Pero ahorita te voy a enseñar cómo pasarlo a fasorial. Para fasorial, tú te vas en mod, presionas acá en mod y te van a salir estas opciones. ¿Ya? Entonces tú escoges la opción 2, que es complex. Pones en complex y ya está. Otra forma es shift mod y te vas en mod complex y te va a dar dos notaciones. Te va a dar una notación que es A más BI, que es la forma, eh, ¿cómo se dice esta forma de los complejos? A más BI, y la otra forma te va a dar 5 y con una flechita inclinada, así tipo una L. Esa es la forma fasorial. Escoges esa opción y luego te vas en Shift y presionas acá. Acá hay un símbolo de fasor. ¿Ves esta L, tipo una L inclinada? Chequea esta parte. Acá es como un signo mayor. Acá hay una L inclinada. Ese es el fasor. Entonces pones Shift fasor y ahí te debe salir esta L. Chequea acá. Es como una L. ¿Estás viendo o no? Ya está. Ahora, ¿yo cómo puedo expresar, por ejemplo, 50.30 en forma fasorial? Pongo 50, pongo Shift y voy en fasor, presiono en fasor y me sale una L. ¿Te das cuenta? Mira, 50 y su L. Y pongo el ángulo en sexagesimales, 50.30. 50.30. Así estaría expresando mi ángulo en fasorial. ¿Ok? 50-30. Ya está. De esa forma vas a trabajar. Ahora vamos con los problemas. Ya que lo tienes en fasor, vamos. Vamos a problemar. Ajá. Si no, un día me buscas para explicarte sobre tu cálculo. Esto no es esto. Ya, entonces ya sabemos expresar en forma fasorial. Ahora lo siguiente es aprender a expresar en forma fasorial las inductancias. Ok. Como te he dicho, solamente hay tres tipos, así que estos tres nomás tienes que memorizar. Nada más. Sé tres y listo. No hay más. Mira. Me concede. El primer tipo es el resistor. ¿Cómo se comporta un resistor? Ya lo conocemos, pero en corriente alterna no sabemos cómo se comporta. Mira, esta es una fuente de corriente alterna. Antes trabajábamos con un V así. Ya fue a eso. Ahora es corriente alterna. El voltaje en la corriente, en la resistencia, es VR y I es la corriente que está pasando en ese instante de tiempo. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar la resistencia de esta fuente de este resistor conectado a una fuente de corriente alterna? La resistencia va a ser igual a ZR, la impedancia. En este caso ya no vamos a decir resistencia, vamos a llamar impedancia. La impedancia va a ser igual al voltaje entre la corriente, o sea, el voltaje máximo entre la corriente máxima. Y para lo que es un resistor, se ha determinado experimentalmente que no presenta un ángulo, o sea, cero para un resistor. Siempre va a tener esta forma. Te van a dar incluso, siempre va a ser el dato, cómo va a ser la forma de la impedancia de un resistor. Siempre la impedancia de un resistor va a tener esta forma. En su forma, como si forma fasorial. R, la resistencia que te van a dar con un ángulo de 0 grados. Siempre. Eso es lo primero que debes aprenderte. Segundo, cómo se comporta una bobina o un inductor, ¿no? También se le llama. Se simboliza primero así con como si fueran una C. Es una bobina. Su inductancia se obtiene igual que por la ley de Ohm,
o inductancia o resistencia va a ser igual voltaje máximo en la bobina sobre la corriente máxima. Y bueno, el voltaje máximo para la bobina está expresado como IW por L. W es la frecuencia angular, L es la coeficiente de inductancia, más 90 grados sobre la corriente I, que es I,0 grados. Y a partir de eso sale esta fórmula. O sea que la inductancia de la bobina, debes memorizarte esta fórmula, siempre va a tener esta fórmula. Frecuencia angular por coeficiente de inductancia que va a estar en henrios, punto y coma, más 90 grados. Siempre tiene esa forma, ¿ya? Siempre, de la bobina. Y en el caso del capacitor, su inductancia se obtiene igual con la ley de Ohm, voltaje en el capacitor sobre la corriente máxima, y su voltaje se obtiene como I sobre WC menos 90. Se divide entre la corriente y obtienes este valor. ¿Cómo va a ser la inductancia entonces de un capacitor? Siempre debes memorizar esto, 1 sobre WC, punto y coma, menos 90 grados. Incluso viene en un formulario. En el examen te dan hasta el formulario. No te piden memorizar nada casi. Entonces, en resumen, para este tema debes dominar tres cosas. Primero que nada, la inductancia de una resistencia se determina como R, que va a ser dato, y 0 grados. Chévere. La inductancia de una bobina se determina como WL, punto y coma, menos 90 grados. Y la inductancia de un capacitor se va a determinar por 1 sobre WC, punto y coma, más 90 grados. Ojalá que lo haya escrito bien. 1 sobre W. Ah, el capacitor es negativo. Ah, es el signo, ¿ves? No me he memorizado bien. Cuidadito, ¿ah? Confundir. Ahí sí lo malogras todo. Ok, el capacitor es el único negativo. Acá es positivo. Estas tres cosas nomás debes saber. De esa forma vas a expresar las resistencias para el resistor, para el capacitor y para la bobina. Como te dije, solo vamos a trabajar en RLC y el ángulo siempre va a ser 90. Bueno, en mi caso sí, o sea, práctico, ¿ya? Si quieres agarra el libro y ve la demostración, cómo se llega a esto, pero práctico, aprende esas tres fórmulas. Son tres nomás. Entonces son fáciles de aprender. Mira, ¿cómo vas a determinar la inductancia o la resistencia del resistor? Vas a hacer resistencia 0 grados. De la bobina, WL, L es el coeficiente de inductancia de la bobina, con un ángulo positivo de 90 grados. Capacitor es 1 sobre WC con un ángulo de menos 90 grados. Solo estas tres fórmulas y luego aplicar lo que ya sabes para circuitos. Solo estas tres debes recordar. Una vez que recuerdas, y obvio, ya sabes, ¿qué más debes recordar aparte de esto? Esto es importante, pues. O sea, ¿qué es lo más nuevo que has visto? Expresarlo en forma fasorial, debes recordar lo otro, forma fasorial. Forma fasorial. Y lo otro, el VRMS. ¿Te parece si hago un resumen ya que estoy acá? ¿Qué cosas más debo recordar para este tipo de problemas? Es la forma fasorial. Ok. ¿Cómo lo expreso en la forma fasorial? Ya, lo voy a resumir ya. Vamos acá. ¿Cómo se determina el voltaje alterno? Era el voltaje en un instante, el voltaje pequeño, V minúscula, por el voltaje máximo, por el seno de WT. Así era, ¿sí? Más teta. Entonces, ¿cómo lo llevabas a su forma fasorial? Esto tenía una forma fasorial igual a V, punto y coma, teta. Para la corriente, igual, la corriente en un instante era igual a la corriente máxima, a la corriente de amplitud, sen de WT más algo. ¿Y cómo lo pasabas a su forma fasorial? Era corriente máxima con el ángulo. ¿Qué más debes recordar? El valor cuadrático medio o el VRMS, que era igual al V para el voltaje, ¿no? Que era el V máximo entre la raíz de 2. ¿Y qué es el VRMS? Es lo que te leen los instrumentos de medición. Lo que te leen los instrumentos de medición. Instrumentos de medición. ¿Qué más? La corriente RMS, lo que te lee un amperímetro, mejor dicho, sería la corriente máxima o la corriente de amplitud sobre raíz 2. Solo esas cosas debes de correr. Pasar a forma fasorial, trabajar con tu calculadora en forma fasorial y cómo se expresan las resistencias o las, mejor dicho, en este caso ya no se dice resistencias, se les dice inductancias para cada uno de estos tres, para la bobina, capacitor y resistor. Estos tres materiales lo hemos visto durante el ciclo, ¿verdad? Entonces tú ya debes saber esto, apréndetelo. Te sugiero que te lo aprendas. Demostrarlo en el otro examen, no sea. Yo me lo aprendí y ya, me fue bien. Solo debes recordar esto. ¿Comprendido?
Es básicamente el resumen. Bien, ahora vamos con los problemas. Por ejemplo, mira, este problema es general